este momento vamos a estar presentando a los invitados del día de hoy, a los esposos Rosanías Noriega. Bienvenidos, hermanos, a Casa Colón. Gracias por acompañarnos en este mes de la familia. Gracias por estar en Casa Colón. Sí, muy buenos días, amados hermanos de Palabra de Vida, Casa Colón. Gracias por esta maravillosa oportunidad que ustedes nos brindan. Realmente es de gran bendición poder reunirnos, claro, a través de esta metodología. Y muy en particular quiero destacar un saludo muy especial al pastor Johnny Martínez, el cual hace muchos años atrás fue pastor mío cuando yo era miembro en la iglesia cuadrangular de calle 6. Y por cierto, él junto al pastor Horacio Harris me bautizaron el último domingo del año 1988. Así que más o menos no saquen la cuenta, déjense de eso. Queremos agradecerle al pastor Johnny, su amada esposa, por esta oportunidad, y ciertamente también a mi querido amigo y su esposa, José Daniel Tutibén y Maritza Tutibén Santa María. La verdad, gente que conozco hace muchos años y que los quiero muchísimo, y a otros hermanos que también son miembros de Casa Colón, personas que también conozco hace años y los amamos, la verdad. Agradecer, por supuesto, a los hermanos y hermanas encargados pues del tema multimedia y tecnología, a todo el liderazgo de Casa Colón, a todos los miembros de la iglesia, por supuesto, y a todas las personas, amigos, hermanos, que están sintonizando en este momento esta transmisión, y a aquellos que lo harán posteriormente, porque este mensaje, este culto queda grabado en esta plataforma. Nos sentimos muy honrados. También un saludo muy particular a nuestro hermano Marcos Sánchez, que estaba presentando también esta transmisión, amigo que conozco hace muchos años, que también lo quiero mucho, lo aprecio mucho, y a toda su familia, ciertamente. Gracias a todos por esta oportunidad, y bueno, estamos aquí para lo que Dios ha dispuesto en nuestros corazones, en el corazón de nuestros pastores Martínez y todo el liderazgo de la iglesia, con la expectativa de que el Señor algo tiene que decirnos, porque la familia siempre es algo que está de moda, sin importar cuáles sean las circunstancias. Y como bien cantaba ahorita el hermano en la alabanza, yo elijo a Dios, y me acuerdo las palabras, nos acordamos de las palabras dadas por Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Muchos saludos, hermanos. Les bendecimos y le damos las gracias al Señor por esta oportunidad tan bonita que nos dan de poder llevar hoy el mensaje sobre todo para la familia. Y bueno, antes de comenzar, pues queremos orar por el mensaje que vamos a estar dando en el día de hoy. Para nosotros es muy importante estar primero conectados con el Señor, ¿verdad? Y procedimos a orar. Señor, Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son nuevas cada día. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú seas el que conduzcas a través de nosotros, Señor, tú nos des las palabras para poder llegar a todas aquellas personas, Señor, que a través de las redes sociales, a través del Zoom y hasta lo último de la tierra, este mensaje, Señor, llegue y sea de bendición para muchos hogares, Señor, porque sabemos que la familia después de Dios es lo primero, y como decía mi esposo, está de moda. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos la honra y la gloria, porque solo usted se la merece, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para esta oportunidad, amados hermanos, hermanas, el título del mensaje que vamos a compartir mi esposa y yo es el rol de la familia en la sociedad actual. Ese es el título de nuestra participación en el día de hoy. El rol de la familia en la sociedad. Al hablar del rol de la familia, nosotros tenemos que tener en cuenta que se trata de un conjunto de características que debe tener toda familia.
no se trata solamente de unas características hacia lo exterior de la familia, sino a lo interior. Ninguna familia puede ser fuerte ni brillar hacia afuera si primero no es fuerte y brilla hacia adentro. Vamos entonces a leer el pasaje bíblico en esta oportunidad que tenemos preparado como fundamento principal o la base principal para este mensaje, que es Colosenses 3, 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 3, 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a iniciar entonces, ahora sí, con nuestras palabras introductorias, para reiterar nuevamente. Cuando nosotros estamos hablando del rol de la familia en la sociedad, pero también a lo interno de la iglesia, como en cualquier otro contexto, debemos enfocarnos, debemos tener claridad acerca de cuál es el significado o alcance de la palabra o concepto familia. Sabemos que la familia es o debe ser el contexto en el cual se transmiten, de ahí su importancia, costumbres, tradiciones, valores, creencias, cultura, etc. Además, tenemos que tener muy presente que la familia es el núcleo o sustento fundamental de la iglesia y de la sociedad. Es el grupo social fundamental y medio natural. Esta parte es importante. La familia es el medio natural por medio del cual nos desarrollamos y podemos tener y promover un bienestar social para todos los miembros, especialmente para los más vulnerables miembros de la familia y más puntualmente para los que son niños, niñas, menores de edad. La familia es el conjunto de personas que mantienen entre sí vínculos de parentesco, de consanguíneo, afinidad y también matrimonial según corresponde. Es importante tener presente que esta vinculación que se genera como miembro de una familia genera diferentes interacciones entre los miembros de la familia, lo cual gira en torno y tiene que ver o se sustenta en un conjunto de deberes y derechos que todos tienen. Si lo vemos desde la perspectiva de lo que dice la Biblia, pero también de lo que dicen las normas jurídicas vigentes. Nosotros como familia cristiana tenemos que tener presente eso. Si somos realmente familias cristianas, lo primero que tenemos que hacer es constantemente leer y estudiar la Biblia acerca de cuáles son nuestros deberes, nuestras responsabilidades y nuestros derechos. En primer lugar, la palabra, y lo leímos al principio con el sustento bíblico, pero también tener presente las normas jurídicas, entiéndase, el Código de la Familia y el Código Penal. En este sentido, nosotros tenemos que ser diligentes. No podemos ser personas negligentes ni indiferentes. En la familia debemos ser intencionales con este asunto de los deberes y los derechos. En este sentido, toda negligencia, toda violencia y abuso son inaceptables. Y en consecuencia, y aquí jugamos un papel todos muy importante, la iglesia en este contexto que nos encontramos, y ciertamente los felicitamos, Iglesia Casa Colón, muy particular, Pastores Martínez, por tener un mes especializado para dar charlas, mensajes, sermones y enseñanzas sobre la familia, pero no solamente durante un mes, sino durante todo un año. Y en este sentido, muy particularmente, felicitamos a nuestros amigos, los esposos Tutibén Santa María,
que son los líderes en este contexto. En consecuencia, estas situaciones de abuso y de negligencia deben ser intervenidas, prevenidas, reprimidas y corregidas oportunamente. Además, por otro lado, debemos tener presente que la familia ideal o la familia original ciertamente está constituida por un hombre, una mujer y unos hijos. Pero también tenemos que entender las diferentes realidades. De hecho, la Biblia nos presenta diferentes modelos de familia, todos lícitos, claro que sí, todos normales, todos aceptables ante Dios. Porque hay familias donde solamente hay un esposo y una esposa, porque no han podido tener hijos. Es una familia. Está la familia que conocemos, la original, ciertamente, esposa y esposo con hijos. Pero también hay hogares donde solamente hay una madre con sus hijos. Pero hay otros hogares donde hay padres con hijos. Pero hay hogares donde solamente viven hermanos. Hay otros hogares donde hay abuelos con nietos. Hay abuelos con nietos. Pero también hay hogares de tíos con sobrinos. En fin, hay diferentes formas de familia, reiteramos, todas aceptables desde la perspectiva bíblica y de la perspectiva de los derechos de familia y demás. En todos estos casos, la importancia y la trascendencia y el valor de la familia se mantiene igual. Ahora bien, todo el mundo no es consciente de estos valores, de estos principios, de estos derechos y sobre todo lo relacionado con el significado y alcance de la familia, porque lamentablemente hay familias donde diferentes miembros viven como mejor les parece, y las razones por las cuales muchos hogares se forman, duele decirlo, pero son realidades. Muchos lo hacen solamente por la búsqueda del placer, lo hacen por razones estrictamente biológicas, fisiológicas, egoístas, hedonistas y por intereses creados. Y eso trae como consecuencia las fisuras, las fracturas en la sociedad, porque muchos hogares lamentablemente se formaron no por las razones correctas, sino por razones estrictamente materialistas, en búsqueda solamente cada cual sabe de qué, pero no para los principios establecidos por la palabra del Señor. Esto también hay que incluir otro aspecto que tiene que ver con las características mentales, psicológicas, emocionales y cognitivas de cada uno de los integrantes de la familia, incluyendo lo relativo a enfermedades, discapacidades y trastornos en estos asuntos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros siempre promovemos, y un tanto para ponerles en perspectiva, mi esposa y yo tenemos 25 años desde que nos conocimos, nos hicimos amigos, nos hicimos novios y luego nos casamos. El fin de año, primero Dios, estaremos cumpliendo las bodas de plata. Gracias a Dios. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el matrimonio pasa por etapas, pasa por procesos. Y lo correcto en todo matrimonio y lo correcto en toda familia no es estar viviendo de pelea en pelea, de conflicto en conflicto, de abuso en abuso, no, sino buscar ayuda oportunamente. También tenemos que mencionar en este asunto de las cosas que afectan a la familia, tiene que ver aquellos hogares que en su momento fueron formados y constituidos por menores de edad. Imagínense usted, niños criando niños, niñas criando niñas. Y eso también afecta la situación de la sociedad. Aquello del amor, del respeto, la misericordia, la tolerancia y otras virtudes que deben imperar en todo hogar están ausentes o se han disipado. Por esta razón reiteramos los conflictos, las crisis, las violencias, las rupturas y otros males. Por cierto, todo lo anterior, sepamos algo, y lo decimos por un lado tal vez con esperanza, porque el propósito de este mensaje, como todos los mensajes anteriores, los domingos anteriores, el mes de junio de Casa Colón,
pero también un poco de tristeza. Todo esto no solamente afecta a los hogares que no son cristianos. Las estadísticas de hogares cristianos con crisis, con conflictos, con violencia, es exagerada. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención a esto y no dejar a la familia y al matrimonio como un asunto de última o segunda importancia. Ciertamente, la consecuencia de todo esto o el contexto de todo esto es la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos. Porque no pensemos echarle la culpa a la sociedad y a los demás. Es que la culpa la tenemos cada uno de nosotros cuando no reconocemos que somos pecadores y que necesitamos la influencia con carácter de urgencia de nuestro Dios. Pero también, ahora sí, mencionamos, en medio de una sociedad caracterizada por la inmoralidad, la corrupción y los antivalores, que son la cosa más común. Una sociedad a la que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Bueno, y ahora me toca a mí. Pero es importante saber, y valga la redundancia, la importancia de la familia. Definitivamente la familia actualmente se encuentra bajo ataques, bajo presiones, bajo amenazas, especialmente las familias cristianas, que aún entienden lo valioso que es la familia. Debemos esforzarnos para cuidar cada una de nuestras familias, pero también para ayudar a otras familias que lo necesitan, que necesitan ayuda. No debemos ser negligentes en este aspecto. Por eso mi esposo y yo tenemos ese amor por el servicio hacia los matrimonios, hacia las familias. Para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad. Por ende, la sociedad con familias que no están fuertes, pues no es una sociedad fuerte, es una sociedad débil y destruida. No podemos esperar a tener conflictos, como dice mi esposo, para buscar ayuda. Hay que ser preventivos. Entonces, el cuidado de la familia debe ser un motivo de atención constante a través de todos los medios posibles. Entiéndase, sobre todo nosotros los cristianos, a través de la oración, a través de la educación bíblica con temas de familia. Es muy importante estos espacios donde hablamos de familia, donde hablamos de los roles, donde hablamos de la importancia de los padres, de las madres, de cómo debemos ser como hijos. Eso es importante, la educación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da que gracias a Él tenemos esa palabra allí para poder escudriñarla, para poder sacar todo lo bueno que ella tiene y que obviamente es la que nos guía espiritualmente. La consejería es muy importante también, la consejería espiritual. Como decíamos, no podemos esperar que el conflicto esté en el tope, no. Tenemos que ser preventivos, buscar la manera cómo podemos atendernos, ¿verdad? Atendernos a través espiritualmente, pero también a través de consejerías profesionales, la atención de psicólogos. Eso es importante, hermanos. El Señor dejó también a personas especializadas en algunos temas como es la psicología, como son los doctores, ¿verdad? En temas especializados cuando hay conflictos demasiado fuertes. Dios nos da la oportunidad de poder buscar ese tipo de ayudas y por qué negarnos a hacerlo, ¿verdad? También la intervención de autoridades competentes en caso de violencias domésticas, ¿verdad? De esa parte que habló un poco mi esposo. Es importante tener presente que las familias deben ser parte de todas las gestiones sociales necesarias para hacer del mundo un lugar mejor, incluyendo lo relativo a cómo entender, enfrentar y resolver los problemas que a diario son amenazas, peligros y que socavan las familias. Si nos ponemos a ver en todos los mensajes que hemos podido atender a través de Casa Colón durante el mes de la familia de este año 2021, todos estos mensajes han tenido esa iniciativa, tanto los pastores como el Ministerio de Parejas y de Liderazgo, de encontrar palabras de sabiduría que nos den tips, que nos den consejos
de cómo ser familias mejores, familias más fuertes. Además, están los diferentes recursos, libros, ministerios cristianos que nos pueden ayudar también a poder escuchar. La palabra de Dios dice que el oír la palabra de Dios nos ayuda. Y también hay ministerios que tratan sobre temas de familia que podemos escuchar a través de las redes sociales también. Tenemos que ser intencionales con relación al tema de familia. No podemos andar a la deriva y andar a la buena de Dios, no. Diciéndolo así, no, muy particularmente. Coloquialmente. Tenemos que ser intencionales. El rol de la familia en la iglesia y en la sociedad será el resultado de la comprensión que cada uno de los integrantes de la familia tenga sobre sus respectivos roles. Es decir, las esposas, los esposos, los hijos, los padres y cuales fueran los miembros de la familia. Es importante que cada uno pueda determinar y saber cuál es su rol, cómo y hasta dónde llegan mis límites, ¿verdad? Los roles de cada uno de los miembros de la familia deben interactuar entre sí, ¿verdad? Y así se construye y se desarrolla y se fortalece la familia. Y finalmente reiteramos que la familia cumplirá su rol en la iglesia y en la sociedad. Vamos a leer algo del pastor Andrés Casanueva, de la Sociedad Bíblica de Chile, que dice así: los cristianos fundamentados en la palabra de Dios y nacidos de nuevo, tenemos que reconocer que la familia es una institución decisiva en materia de prevención y de influencia hacia el resto de la sociedad. Frente a muchos de estos males que se aquejan, claro está, cuando la familia orientada bajo los patrones bíblicos funcionan bien, establecen y viven códigos éticos nacidos de la voluntad de Dios, imparten valores, establecen límites y son ejemplos de conducta, sobre todo en el interior del hogar, de manera permanente. En otras palabras, cuando como cristianos en el seno del hogar desarrollamos una línea basada en la enseñanza de la palabra de Dios, vivimos una fe sin fingimiento. La coyuntura es importante para expresar que todo lo anterior, esto lo dijo el pastor Andrés Casanueva, de la Sociedad Bíblica de Chile, todo lo anterior depende de la construcción y el desarrollo de cada familia, de cada manera como nosotros nos desenvolvemos, de los códigos, de las éticas, pero sobre todo fundamentado en la palabra de Dios. Y es muy importante esta parte, ¿verdad? Sí. A ver, sí, se nos dañó aquí algo. Pero miren, también mencionando la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 al 20, dice la expresión más elevada de las relaciones humanas con relación a la familia. Dice el capítulo 3, dice, leemos una serie de características morales y espirituales que deben ser parte de todo creyente. Por ejemplo, ese es Gálatas 5, 22, 23, Colosenses, dice, soportándonos, perdonándonos, haciendo morir lo terrenal y todo a la manera de Cristo, lo cual incluye la familia, porque aquí es donde más debemos nosotros de poner en práctica todos los frutos del Espíritu, todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces es muy importante también saber que la familia y que los miembros de la familia tenemos que ser personas donde sobre todo el perdón y el amor se desarrollan. Sí, vamos a ver ahora cada uno de los roles de los integrantes de la familia. Estas palabras fueron la introducción, viendo todo de una parte general, viendo a la familia como un todo y apoyando y reforzando la última parte que acaba de expresar mi esposa. Es importante, hermanos, hermanas, amigos, amigas, es importante que todos trabajemos y nos esforcemos todos los días en establecer códigos de conducta a lo interno de la familia. Reiteramos, tenemos que actuar sobre la base de lo que la palabra de Dios nos está diciendo o nos dice. Y la única forma de hacerlo es leyendo la Biblia, es estudiando la palabra del Señor. Entonces, tener códigos de ética en el hogar es sumamente importante, porque no podemos tratarnos mal
no podemos abusar, no podemos ser violentos los unos con los otros, y mucho menos quitarnos el habla. La familia tiene que funcionar como un sistema perfecto. Vamos a ver ahora, desglosar lo más rápido que podamos lo que dijimos hace un momento. La familia no puede proyectar hacia afuera luz y equilibrio si hacia adentro no tiene luz y equilibrio. Y la forma de lograrlo y de promoverlo es que cada uno de los integrantes sepa cuáles son sus funciones y tengamos la seriedad de asumir un compromiso, reforzar un compromiso y aclarar cuál es nuestro compromiso como según corresponde a cada uno de los roles. Vamos a hablar primeramente de los esposos, de un tema bien fuerte, bien delicado, porque la mayor responsabilidad sobre la familia recae sobre los varones, sobre los esposos. Y es aquí donde tenemos que trabajar fuertemente, porque tenemos una sociedad que está totalmente, y usaré una palabra bastante coloquial, está bastante al garete por causa de que los hombres no entendemos y no entienden qué significa ser hombre. Esa es la realidad. Esposos, tomemos en cuenta primera de Pedro 3:7 que nos dice: maridos, vivid con ella sabiamente. El rol del esposo hacia la esposa. Mire, vivir sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En esta parte donde nos dice esposos, vivir sabiamente con vuestras esposas, ¿sabe lo que significa esta frase? El equivalente de esta frase es como aquella persona que busca una maestría y un doctorado. Miren la profundidad de esto. Porque, hermano, bueno, mi esposa me ama mucho, yo sé que ella no me va a meter codazo, miren que ahí está el codo de ella, no me meta codazo. Porque las mujeres tienden a ser más complejas que los hombres, mucho más complejas de la perspectiva que usted lo quiera ver. Entonces nosotros, en vez de estar disgustándonos con ella, tenemos que ser sabios. Y es un mandamiento que el Señor nos está dando a través del apóstol Pedro, primera de Pedro 3:7. Porque hay que tener presente lo siguiente: el hombre tiene una responsabilidad. Si lo vemos en atención a Colosenses 3, primera de Pedro que acabamos de mencionar, y Efesios capítulo 5, la responsabilidad del hombre es amar a su esposa para satisfacer la necesidad de su esposa de ser valorada. Esa sería la primera cápsula, el primer elemento que debemos tener nosotros los varones presentes. La responsabilidad de los hombres es que amemos. ¿Y sabe qué tipo de amor se nos está exigiendo? Y aquí donde viene el tema de pedirle a Dios que nos ayude, porque muchas veces muchos hombres tenemos alguna serie de situaciones aún desde nuestra niñez que no hemos resuelto, y por esa razón nosotros no entendemos esto y no lo cumplimos. Pero en el tema de la responsabilidad que tiene el hombre, tiene que ver con el amor. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué la Biblia nos confronta, varones esposos, de esa manera? Porque los hombres tendemos a ser más racionales, tendemos a ser un poco más indiferentes con la parte sentimental de las mujeres. Las mujeres tienden a ser más sentimentales, más emocionales que nosotros. Si recordamos el origen de la creación, el hombre fue creado ¿a partir de qué? Por Dios, ¿a partir de qué? De la tierra. Entonces el hombre tiende a ser ¿qué? Conquistador, salvaje, ¿sí? Pero claro, dentro de los parámetros éticos, por supuesto, nada de pensar cosas raras. Pero la mujer, ¿de qué fue creada? De la costilla. La mujer entonces, la costilla del hombre, la mujer tiende a ser más emotiva, más sentimental, ¿sí? Entonces tenemos que entender esa parte. ¿Por qué se nos está llamando a nosotros a que seamos responsables con respecto al amor? Mire, no se trata de que el amor, de que el hombre no sepa amar, sino de que al hombre le cuesta. Nos cuesta, hermanos, seamos honestos, transparentes. En estos contextos tenemos que ser vulnerables y poner nuestro corazón para que el Señor lo repare, para que el Señor lo cure, lo arregle. Nos cuesta por una sociedad distorsionada, una sociedad machista, una sociedad en la cual muchos varones, padres, no cumplieron su rol y lo que hicieron fue crear o procrear hijos que repetían los mismos malos patrones.
Y eso, hermanos, debe cambiar, debemos corregirlo. Mire, cosas como, por ejemplo, los hombres se olvidan con mucha frecuencia de fechas importantes. Pero el llamado que tenemos, varones esposos, es que debemos amar al estilo de Jesús, amando con hechos y en verdad, ser nutridores emocionales de nuestras esposas. En este punto quiero decir algo rápido. Muchas veces, y eso hay que ser honesto, yo espero mi esposa, lo va a decir y ella no va a tener problema en eso. Pero a veces cuando nuestras esposas se pintan de guerra contra nosotros, hermanos, no es porque ellas sean malas, es porque hay algo en el tanque emocional de ellas que nosotros como varones no estamos llenando. Y cuando usted tiene a su esposa pintada de guerra contra usted, piense por un momento que hay algo que no estamos haciendo bien como varones y tenemos que, con carácter de urgencia, revisarlo y recordarlo. Recordemos lo que dijimos hace un momento sobre Efesios 5. Mire el ejemplo con el cual el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, se refiere al deber del esposo y compara el matrimonio con la relación de Cristo con su iglesia. Como Cristo es con la iglesia, así los esposos deben ser con sus esposas, amándolas. Y la clase de amor que se le exige a los varones es exactamente el mismo que está en 1 Corintios 13, del 4 al 8. El amor ágape, el amor de la entrega, el amor del sufrimiento, el amor que todo lo soporta, que todo lo aguanta, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no hace nada indebido. Y lea entonces el resto del libro de 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Entonces, en esta parte del varón, esposos, ¿cuál es el rol nuestro frente a nuestra esposa? Ser líderes espirituales. No podemos ser holgazanes, no podemos ser perezosos, no podemos ser negligentes, ni dejar las cosas para después. Tenemos que ser líderes. Somos los capitanes de un barco que se llama matrimonio, que se llama familia. Y si nosotros no ponemos nuestros pies sobre la tierra, entonces vamos a tener grandes conflictos, lo cual lamentablemente es lo que se está viviendo en la sociedad actual. Y lamentablemente también en muchos hogares cristianos. Tenemos que ser líderes de nuestro hogar. Debemos ser proveedores, no solo de lo material, sino también de lo emocional. Y también protectores. Hermanos, tenemos que ser protectores. Miren lo que Efesios 5 nos dice. Así como Cristo entregó su vida por la iglesia, esposos, también en algún momento dado tenemos que entregar nuestras vidas por nuestras esposas. Ese es el modelo bíblico. Claro, entregamos todo. Entregamos el salario. Miren, aquí una confesión. Mi esposa es la que me maneja el salario. Yo tengo que estarla persiguiendo, una confesión, ¿no? Tengo que estarla persiguiendo para que me deje comprar café clandestino por ahí. Pues no me deja, porque ella controla todo y está bien. Para mí está bien, porque yo la amo. Y ella es más capaz que yo en estos temas financieros. Así que todo esto con respecto al rol de los esposos. Por supuesto, hay mucho más, pero en atención a lo que hemos conversado, usted volverá a escuchar este mensaje y en un futuro, si podemos, pues lo podemos ampliar. Bueno, y ahora entonces nos toca el rol de las esposas, ¿verdad? Las esposas tenemos un rol en el matrimonio. Nuestro matrimonio trabaja, o todos trabajamos como un equipo, ¿verdad? La pareja funciona exactamente como eso. Somos un equipo. Sin embargo, los siguientes aspectos no deben ser jamás abandonados por el esposo, pues son privilegios y nuestras responsabilidades específicas. ¿Quién es una esposa? Dice la palabra de Dios a través de Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La esposa es una persona creada por Dios, diseñada por Dios y es presentada por el Señor como la ayuda idónea. Mire esa palabra idónea, ¿qué significa? Auxilio, socorro. Ser ayuda idónea, en Génesis 2:18 dice que la esposa fue creada con la misión de eso, de ser ayuda idónea del esposo. El término ayuda idónea, proviene del hebreo eser, que significa cercar, rodear, proteger, socorrer, auxiliar. Y esto es lo que una buena esposa hace cuando su esposo pasa por momentos de crisis, momentos difíciles, aun cuando se hayan cometido errores.
El rol no es señalarlo, no es hundir al esposo, sino salir adelante juntos. Por eso al principio dije, somos un equipo. Una buena esposa es una de estas que porrista, ¿verdad? Es la que anima a su esposo para que siempre busque, ¿verdad? La guía de Dios en todo. O sea, ellos son los líderes espirituales, sí, del hogar, de la familia, pero nosotros somos su estaquita, ¿verdad? Eso es importante saber. ¿Qué espera Dios de una esposa, verdad? Dice la palabra de Dios también en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. La mujer respete a su marido, dice, la mujer respete a su marido, esa es Efesios 33. Y aquí importante resaltar, hay dos imperativos divinos, la sumisión y el respeto. Allí es donde entonces nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Qué significa respeto? Respeto significa miramiento, acción de mirar o considerar, acatamiento, atención, reverencia, respeto mutuo. Respetar su posición del esposo de cabeza del hogar. La palabra de Dios nos lo dice, esposas, respeten a sus esposos. Cuando el Señor nos hace hincapié en algo, mire, no solamente en Efesios, también en Pedro nos habla de eso, en Colosenses. Entonces el Señor dice, esa posición, respetar la posición, como dice, de líder del hogar, de cabeza de hogar. Respetar sus opiniones, sus deseos, sus anhelos, aun cuando estemos o no de acuerdo con lo que ellos nos exponen. Nosotros somos sabias y el Señor nos ha dado sabiduría para poder llevar el carácter de nuestros esposos. Tenemos que entonces honrarlos, escucharlos, darle el valor ante otros también, sin denigrarlos, ni tampoco como quien dice, restregarles sus defectos y sus debilidades. No. Esto y mucho más podemos decir sobre lo que es el respeto. Hay muchas cosas más que podemos decir y nos llevaríamos toda una vida aquí hablando sobre eso. Respetar la autoridad dada al esposo. Efesios 5:33 dice, manda a la mujer a respetar al marido. Significa dar el lugar que le pertenece. El respeto va junto con la sumisión, va bastante unido. La mujer que no puede someterse tampoco puede respetar al marido. Dicho respeto no tiene nada que ver con el éxito o las acciones del esposo, sino con la posición de autoridad que Dios le ha otorgado al esposo. Por ejemplo, en la crianza de los hijos, la esposa debe apoyar las decisiones que toma el esposo y no llevar la contraria, porque entonces allí, ¿verdad?, vienen los conflictos. Ya los hijos entonces van diciendo, bueno, y entonces ¿a quién yo tengo que acatar? No, tenemos que estar siempre en mutuo consentimiento, en saber de que por lo que vamos a decidir es mutuo, ¿verdad? Y de esa manera nosotras, la decisión que el esposo tome como cabeza del hogar es apoyarlo. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sumisión ha sido malinterpretada por muchos y por eso conviene explicarla. Comencemos por decir que Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Imagínense con eso. Eso significa que no sea que Cristo es inferior al Padre, sino que aceptó la autoridad y se gozó y se deleitó en la autoridad del Padre. Aunque humanamente su voluntad en el momento fuera diferente, él aceptó, ¿verdad? Fue sumiso al Padre. Entonces, cuando una esposa se somete a un esposo, no es inferior a él. Eso no significa para nada. Acuérdense que somos ayuda idónea. Así que la palabra de Dios no se contradice y el Señor no se puede contradecir. Entonces, al final, lo que es importante es aceptar ese liderazgo con gozo y deleite del rol de nuestro esposo. Cuando una mujer se siente amada, y esto es importante, y como decía mi esposo, cuando una mujer se siente amada por su esposo, le es fácil someterse a su liderazgo, le es fácil respetarlo. Entonces, por eso decíamos también al principio de la charla, porque es importante que cada rol está concadenado, ¿verdad? Uno depende del otro y no pueden trabajar solos, tiene que ser un equipo. ¿Qué es la sumisión? Para dar algo así bien, un flachazo. Es la actitud humilde,
actitud del corazón, interna, no externa. Ponerse bajo la protección del esposo, no la postura de señor ni de esclava para nada. Sumisión no significa eso. Sumisión significa estar bajo la protección de él, ¿verdad? Sumisa. Saber callar cuando hay que callar. Acuérdense, somos mujeres, sabemos que siempre queremos tener la razón. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. No debemos callar cuando tenemos que callar. Escuchar con atención, buscar la sabiduría que venga del Señor, obedecer en lo que pertenece a la autoridad legítima del esposo. Claro, acorde a los valores, acorde a los principios, acorde a la moral, ¿verdad? Acorde a la palabra del Señor. El Señor no quiere decir que si somos sumisas tenemos que ser esclavas, tenemos que ser estar bajo el pie, bajo, como quien dice un dictador. No, para nada. No al abuso, para nada. Sino expresar sentimientos, opiniones, sugerencias. Dejar al hombre que sea líder, cabeza, según el orden de Dios. No importa su temperamento, ¿verdad? Porque entonces allí es donde está el trabajo en equipo. Querer la felicidad del esposo. Eso también es parte de la sumisión. ¿Y qué nos trae la sumisión como esposa? Nos trae honrar a Dios, aliviar nuestras tensiones. Muchas veces nosotras como nos pasamos de nuestros roles, es por eso, porque no aceptamos esa sumisión. Y entonces hay responsabilidades que tienen nuestros esposos y que nosotros las queremos hacer. Entonces ahí bajamos nuestras tensiones. Esa es lo que nos trae la sumisión, ¿verdad? Cambios en el esposo. Aquellas mujeres que de repente su esposo no son cristianos, de esta manera se lo ganan para el Señor. La verdadera realización es la sumisión, donde se forjan las verdaderas cualidades internas y se desarrolla una vida hermosa. ¿Qué tenemos que hacer? Atender las necesidades de nuestro esposo, emocionales, ¿verdad? Espirituales y también físicas. ¿Y qué hay con esos esposos inconversos? Si tienes un esposo inconverso que no conoce, que no ha escuchado la palabra de Dios, o que de repente no acepta la palabra de Dios, porque muchas veces también esposas, por nuestras actitudes, léase 1 de Pedro 3 del 1 al 4. Y yo encontré esta versión, creo que es traducción actual, creo que es. Dice: ustedes esposas deben obedecer a sus esposos en todo, dice. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos, pues verán que ustedes son honestas y respetuosas. Que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados, joyas, etcétera, sino que la belleza no dependa de apariencia, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas, amables. Esta belleza nunca desaparece y es valiosa delante de Dios. Entonces, ven cuán importante es nuestra actitud. Nosotros hablamos más con nuestras actitudes que con lo que decimos. Y las necesidades físicas. ¿Qué necesidades físicas? Dice 1 Corintios 7:5. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Y qué hablamos? Relaciones sexuales, del sexo, la necesidad. Tenemos que satisfacer a nuestros esposos en esa parte, ¿verdad? Y bueno, hay muchas cosas más que quería decir. Y viceversa también. Que quería decir, pero ¿por qué hablo en esta particular? Porque como dice la palabra de Dios, dice: transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lea el libro de Cantares, pídale ayuda a Dios para cambiar su actitud muchas veces, porque es un problema que muchas veces también tenemos las mujeres con relación al sexo. Dialogue con su esposo, que lleguen a acuerdos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que quizás tenemos como tabús, pero es bueno conversar. Bueno, vamos a ver inmediatamente. Ya tenemos poco tiempo y vamos a tratar de ir lo más rápido posible para ir al aeropuerto y para que nos sigan invitando. Vamos a ver el rol de los padres. Voy a mencionarles el pasaje bíblico, Efesios 6:4, también lo que leímos al principio en Colosenses.
vamos a agregar Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que vimos en Efesios 4 tiene que ver también con no provocar a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, el rol de los padres, bueno, cuando hablamos de padre, hablamos de papá, mamá o de cualquier adulto que esté siendo el responsable de la crianza de los muchachos, de los hijos. Entonces, vamos a ver inmediatamente cuál es el rol de los padres. Primeramente es orientar a los hijos para satisfacer en ellos la necesidad de seguridad, ¿sí? El rol de los padres es educar a los hijos. Y tengamos en cuenta, bueno, esto en el caso de aquellos que tienen hijos pequeños o muchachos pequeños, que durante los primeros 7 años de la vida de los muchachos, los niños y las niñas, es que se definen las características o rasgos fundamentales, tanto del carácter como de la personalidad del individuo. La función de los padres es formar competencias para la vida. Esto tiene que ver mucho más allá de enseñarles matemáticas o cosas así de ciencias exactas o naturales. Tiene que ver con competencias para la vida, relacionados con aspectos emocionales, comunicacionales, conductuales, familiares y organizacionales. Es decir, que los muchachos aprendan a saber vivir, a saber comportarse. Y esa educación se logra a través de la presencia, la comunicación, la conexión. El contacto es el fundamento de toda experiencia y aprendizaje. Hermanos, no se puede educar en el silencio, a control remoto. No se puede educar a la distancia. No se puede educar siendo ausentes. No se puede educar siendo perezosos y negligentes. No, tenemos que ser interactivos. La función de los padres no se pueden delegar. Los padres son los que tienen que ejercer esas funciones. Somos guardianes de nuestros hijos. Mire, con respecto a la parte que decía Efesios y también Colosenses, sobre no provocar a ira, ¿sabe qué significa eso? Mire, esta es la contraparte de lo que nos enseña los 10 mandamientos sobre honrar a padre y madre. Papá, mamá, tus hijos jamás te van a honrar si tú no les enseñas qué significa eso. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿O cómo lo vamos a promover? A través de no provocarlos a ira. ¿Y sabe cuáles son esas cosas que provocan a ira? O que enfadan, o que lastiman, o que molestan a los hijos, que luego provocan que ellos actúen de la forma que no nos gusta. Es cuando practicamos el favoritismo. Es decir, vamos a mencionar unos ejemplos. Es decir, cuando tratamos mejor a unos hijos que a los otros. También cuando queremos imponerle metas a los hijos, que son nuestras metas. No, papá, mamá, o adultos que estás criando a los muchachos. La meta de tus hijos son de tus hijos. Lo que tú hiciste o no hiciste en tu vida, ese fue tu asunto personal. Bien si lo hiciste y que Dios te bendiga si no lo hiciste. Pero a los muchachos tenemos que promoverlos a ellos según el diseño por el cual y para el cual fueron creados por Dios. Si algún hijo tuyo está preparado para ser médico, que sea médico, sea ingeniero, ingeniero, profesor, profesor, albañil, albañil, cada cual según su diseño. Mire, también otro aspecto que afecta a los muchachos es que seamos demasiado permisivos y nos olvidemos de la disciplina. Por eso los problemas que tenemos, porque no los estamos disciplinando. Y atención, cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de castigos, sino de educación como aquel que forma discípulos. Tenemos que ser intencionales y dedicados en esto. Otro aspecto que provoca la ira de los hijos es cuando descuidamos los mejores años. Nos olvidamos de los muchachos, los tratamos como si fueran mascotas, objetos y cosas, y no tenemos tiempo para hablar con ellos, no tenemos tiempo para hacer nada con ellos. Eso provoca la ira, porque después, ¿qué sucede? Y muchas veces algunos, y en eso me incluyo, hemos tenido que estarnos lamentando por cosas que en un momento no hicieron a favor de nosotros. Bueno, no hagamos eso con nuestros hijos. Otro aspecto es ser indiferentes cuando no hay afecto, cuando no hay comunicación. También cuando les damos malos ejemplos a los muchachos. Mire, los muchachos se enfocan más en nuestra conducta más que en nuestras palabras. Mire, de nada sirve que estemos amenazando, gritando,
y lastimando a nuestros hijos. Y atención, pegarles, y esto sé que es un tema conflictivo y se puede dar para otra ocasión, pero pegarles con el simplemente de descargar nuestras iras es la demostración del fracaso que como educadores hemos sido con respecto a nuestros hijos. Tú no puedes corregir a tu hijo si primero tú no lo has educado y si tú no has sido un modelo para él. Es un proceso bastante complicado y dinámico, pero debe ser así. Primero el ejemplo, luego la corrección. Los padres tenemos la responsabilidad de estimular y fomentar las cosas buenas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos están en formación y en construcción. Por ende, no podemos estar diciéndole cosas inapropiadas a nuestros hijos, diciendo, y mucho menos comparándolo con el resto de sus hermanos. No podemos estar diciendo groserías, majaderías, truanerías y cosas que dañan la autoestima de los muchachos. Recuerde, los muchachos necesitan seguridad. Y si usted no alimenta la autoestima y si usted no la educa correctamente, va a tener muchachos inseguros. Y luego fijémonos la gran cantidad de estadísticas que tenemos con muchachos delincuentes. ¿Por qué? Porque papá, mamá o quien sea el adulto que lo tenía que criar no hizo el trabajo adecuadamente. Partamos de esto y con esto concluye esta parte del rol de los padres. Recuerden, nosotros no estamos criando hijos solamente, estamos entrenando a los futuros padres y a las nuevas familias. Y un aspecto fundamental, en privado se corrige y en público se elogia. Sí, y bueno, ya lo último que es el aspecto de los hijos, el rol de los hijos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en Dios a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Obedecer a los padres es un mandamiento directo de Dios, es el primer mandamiento con promesa. La palabra obedecer en este versículo no se puede separar de honrar. Obedecer y honrar van concadenadas, ¿verdad? Y la honra, el honor, es darle honor, darle valor, el valor que tienen, y sobre todo la actitud de respeto hacia los padres. La obediencia a regañadientes no está bien. Tenemos que obedecer porque así lo manda el Señor en su palabra. Obedecer, ser obedientes. Puede ser difícil para los hijos aprender a obedecer, ¿verdad? Claro, todos fuimos hijos y sabemos que eso es difícil. Pero es una buena razón porque es la palabra de Dios que nos lo está diciendo. Proverbios enseña que aquellos que escuchan a sus padres obtienen sabiduría. Dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha su reprensión. Ese es Proverbios 13:1. ¿Y qué significa honrar al padre? Venerarlo, apreciarlo, valorarlo. Honrar es darle respeto, no solo por el mérito, sino por el rango que tienen nuestros padres, ¿verdad? Entonces, obviamente, debemos tratar de honrar a nuestros padres de la misma manera que nos esforzamos de honrar al Señor, de honrar a Dios, ¿verdad? Honrar es más que solo una palabra, es darle el honor que ellos se merecen. También queremos dar el pasaje de Colosenses 3:20, que fue el pasaje que pusimos al principio: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La verdad es que este es un tema bien profundo, en donde nos quedaríamos también mucho tiempo aquí, y bueno, lamentablemente el tiempo nos corretea, ¿verdad? Sí. Y bueno, pero sobre todo es eso. Cuando decía mi esposo sobre los hijos, cuando nosotros somos buenos padres, entonces nuestros hijos no es difícil que nos honren, no es difícil que nos obedezcan, ¿verdad? Y si de repente hay algunos momentos, porque claro, somos seres humanos, como hijos también, somos seres humanos, nos equivocamos, ¿verdad? Lo importante, el pedir perdón. Entonces, en las conclusiones y los puntos básicos de este mensaje de hoy sobre el rol de la familia en la sociedad actual. Una familia sin amor no logra superar los retos que trae la vida. Los miembros de la familia deben de estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar, a creer en la bondad, en el amor de los otros y dejar pasar esas pequeñas cosas que nos agobian. El único amor perfecto es el amor de Dios. Llenemos nuestra familia, nuestras vidas individuales del amor de Dios. Ese amor ágape que hablamos de 1 Corintios 13, ¿verdad?
a través de eso. El compromiso también es un elemento importante y crucial para una familia. El compromiso que cada uno tenemos con nuestro papel, con nuestro rol. La aceptación, ¿verdad? La aceptación de los unos con los otros, aceptarnos como somos, eso es importante y hace las familias fuertes. Y también la confianza, la comunicación, el apoyo, la atención. Es importante la solución de los problemas de nuestra sociedad, radica en familias más fuertes. Y tenemos que entender que como cristianos, como hijos de Dios, comencemos con mensajes sencillos en nuestra familia. Por ejemplo, mensajes a nuestros hijos de respaldo, abrazarlos, besarlos, decirles te quiero, conversar, saber que siempre tienen en cuenta como padres. Eso es importante, aunque sean mayores de edad. Es importante esta parte. Y recordar siempre 1 Corintios 3:7, que dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. El amor nunca deja de ser. Y esa es la parte más importante en toda la familia. Bueno, hermanos, ya hemos llegado al final de nuestra presentación, de nuestro mensaje, y ciertamente agradecidos a Dios en primer lugar, agradecido a los pastores Martínez, agradecido a los esposos Tutibén Santa María y agradecidos con todos por esta oportunidad. La verdad que es una experiencia maravillosa para nosotros y sobre todo, reitero, como dije al principio, poder ver a gente tan amada por mí, por nosotros, especialmente al pastor Johnny, que fue mi pastor hace algunos años atrás. Y sí quisiera pues quisiéramos hacer una oración para entonces ya despedir formalmente este mensaje y bueno, darle paso a nuestro pastor Johnny, que ya está pues listo para dar las palabras finales. Buen Dios y Padre eterno, te damos las gracias por esta hermosa y preciosa oportunidad de este día de hoy, aquí con nuestros hermanos de Palabra de Vida Casa Colón y con todas las personas que se han conectado a través de los medios tecnológicos en vivo y que lo harán posteriormente. Señor, hemos transmitido un mensaje que lo hemos aprendido y lo seguimos renovando todos los días, que está en tu palabra sobre cómo debemos ser y actuar cada uno de nosotros. No es fácil, no es sencillo, sin embargo sabemos que en ti hay esperanza. Tú eres el creador de la familia, tú eres el sustentador de la familia. La familia es algo que proviene de ti y tú tienes todo el interés y todo el poder para transmitir, para que la familia siga existiendo y siga funcionando tal como tú la estableciste. Te pedimos, Señor, que a todos nosotros nos ayudes, que nos perdones, Dios, por todo pecado que hayamos cometido, por no haber entendido, Señor, cuáles son nuestras responsabilidades. Señor, perdónanos, límpianos, Dios, de toda maldad, libéranos de toda opresión, produce en cada uno de nosotros un corazón nuevo, una actitud nueva, una mente nueva, que podamos amarnos, que podamos respetarnos, que podamos atendernos, que podamos tener misericordia, que podamos ser afectivos, que podamos entender, Señor, lo que significa la familia, lo que significa el matrimonio, Dios. Señor, te lo suplicamos en esta oportunidad. Admitimos nuestras deficiencias, admitimos nuestras debilidades, admitimos nuestras carencias, pero te rogamos, Dios, tú que eres infinito en misericordia, tú que eres infinito en poder y gracia, que actúes en cada uno de nosotros como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como varones, como mujeres, como ancianos, como abuelos, como tíos, según sea el rol. Ayúdanos, Señor. Entra en nuestras vidas, entra en nuestros corazones y haz la obra perfecta que solo tú puedes hacer. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, y te damos las gracias. Amén. Miren, para mí es de gran gozo cuando escuchaba a Gaby, porque así le decíamos Gaby, y ahora pues al lado de su esposa Melkin,
pues exponer esta tremenda palabra de Dios. Sé que ha llenado las expectativas, nuestros corazones. Yo sé que a cada miembro de la congregación y los invitados que sé que van a seguir escuchando esta palabra porque se va a difundir en las redes, va a ser de gran bendición. Y Gabriel, me quedo con esas palabras, dos cosas que dijeron cada uno de los dos. Gabriel decía que esto no se puede hacer de una forma silenciosa o muda. Y por otro lado, Melqui decía que lo principal y lo angular es el amor. Son dos cosas. Y precisamente, pues, antes de orar a Dios y dar gracias a Dios por esta pareja que nos envió hoy con esta poderosa palabra, bendecir su vida, bendecir a la congregación, me venía a la mente este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios exactamente le repite las dos cosas, lo que dijo Gaby, lo que dijo su esposa Melqui, que el Señor le decía: mira, la clave para que te vaya bien, oh Israel, es amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego le dice: y esta palabra tú la vas a repetir. Primero le dice: la vas a guardar en tu corazón, sobre tu corazón, pero no vas a quedar mudo, como decía Gaby. La vas a repetir a tus hijos, en la casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte, y la vas a dar en los postes, en los dinteles, y todo te va a ir bien. Qué bueno cuando vemos que la palabra de Dios es real y que es una garantía para no solamente que la iglesia prospere, sino que la comunidad prospere, que nuestro país prospere. Así que es un reto grande lo que hoy el Señor nos manda a través de estos siervos, estos esposos Rosanía, para poner en práctica, no para guardar, poner en práctica, amar a Dios y poner en práctica lo que hemos recibido. Permítanme hacer una oración de gratitud. Bendecir a Dios por esta pareja, Rosanía, bendecir a su iglesia, bendecir a cada amigo, a cada hermano, pues que ha escuchado esta palabra de Dios. Señor, te doy muchas gracias en este precioso día. Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, ahora te rendimos todo honor, gloria que tú mereces. Y yo te doy gracias por la vida de esta pareja, Señor. Gracias por Gaby, gracias por Melqui, Señor. Señor, que así como lo has vuelto uno, que todo lo que ellos hagan siga prosperando y germinando, Señor, porque lo vas a llevar a más, según lo que tú declaras en tu palabra. Señor, todavía no has terminado con ellos, Señor. Tú lo vas a llevar a mucho más, a esta familia Rosanía. Bendícelos, Padre Santo, con toda bendición espiritual y material, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Señor, que no haya escasez, que nada le falte, menos la parte espiritual. Gracias, Señor, porque tú eres su sustento. Señor, cada vida, cada corazón que ha escuchado esta palabra, Señor, que la pongamos por obra, en práctica, que bendigamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras amistades, que pongamos en práctica esta palabra para que seamos prosperados como iglesia, como comunidad, como país. Señor, gracias, muchas gracias te doy, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada líder. Bendice ese esfuerzo que se hizo, Señor, durante todos estos días. Gracias, Señor, por los líderes que encabezan este ministerio, Señor, de pareja y familia. Señor, te pido para ellos, Señor, igual, esa gracia y esa bendición. A todo aquel que participó
en cada parte, Señor, a los de multimedia, ese esfuerzo que han hecho hoy, que tú sepas premiar, Señor, todo aquel esfuerzo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de ti, Señor. Tú no cambias. Gracias te damos y estamos muy agradecidos, Padre. Amén y amén. Qué bueno en esta mañana por permitirme este espacio nada más y bendecir sus vidas. Gaby y Melquis, muy agradecido. Líderes, iglesia, igual. Que Dios los siga bendiciendo y seguimos avanzando. Amén.